nuevamente, hoy es lunes, gracias a Dios por vernos de nuevo. Hoy vamos a hacer nuestra clase de aritmética. Vamos a continuar la clase pasada que vimos series numéricas. Ahora vamos a hacer un poquito más fuerte la clase de series numéricas, ¿sí? Entonces tenemos aquí serie numérica parte número 2. Vamos a empezar primero con el objetivo, ¿sí? Entonces el objetivo es aplica las fórmulas correspondientes para la solución del problema. ¿Listo? Eso va a ser nuestros objetivos que vamos a buscar el día de hoy. Entonces, serie numérica número 2, ya aplicamos nuestros objetivos. Vamos a hacer el contenido, aprendiendo el contenido, ¿no? Muy bien, perfecto. Vamos a empezar con las series notables. La primera serie notable se llama la serie de los números naturales. Es aquella serie en que empieza a partir del 1 y son números consecutivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta un número llamado n. Si yo necesito saber cuál es el valor de esa suma, desde el 1 hasta el último número llamado n, simplemente lo vamos a hacer con una fórmula muy sencillita. Dice así: la suma para calcular todo este valor es n por n más 1 dividido entre 2. Jóvenes, con esta formulita yo calculo la suma de todos esos valores, ¿sí? Pues yo repito, tiene que empezar a partir del 1 y llegar hasta n. La segunda serie, jóvenes, es la serie de números pares. La serie de números pares son aquellos que empiezan a partir de ¿qué número? 2, 4, 6, 8, hasta el último número, que de ahora en adelante le vamos a llamar como 2n, que sería el último par. Entonces, quiere decir, jóvenes, que cuando yo tenga una serie que empieza a partir de 2, que son pares, el último numerito se tiene que igualar con 2n para encontrar el valor de n. ¿Por qué, profesor? Porque simplemente la vamos a utilizar para resolver la formulita de la suma. La suma es n por n más 1. Con esta fórmula, jóvenes, nosotros vamos a calcular esa suma que empieza a partir de 2 y termina en otro número par. Copiando hasta ahí, por favor. Muy bien, la siguiente serie se llama serie de números impares. ¿Correcto? Serie de números impares. ¿Cómo reconozco los números impares? Fácil, pues, ¿no? Empiezo a partir del 1. 1, 3, 5, 7, 9 y así van los números impares, ¿no? El último número impar es este que está aquí. 2n menos 1. Ojo, importante saber cómo empieza y cuál es el último, ¿sí? El último es 2n menos 1. Profe, ¿y cuál es la formulita para calcular la suma de eso? Muy sencillo, mire. Si nosotros necesitamos saber cuál es la suma de todos estos números, simplemente lo que tenemos que hacer es simplemente averiguar cuánto vale n y elevarlo al cuadrado. Y con esto, jóvenes, la formulita para calcular la suma de todos esos números. Entonces aquí la pregunta es, profe, ¿habrá un ejercicio explicativo? Claro, aquí les voy a hacer explicativo, uno de cada uno para que vean lo sencillito que es. Vamos con el primer ejercicio. Mira el primer ejercicio. Hallar la suma dice de 1 más 2 más 3 más 4 más 5, así hasta el número 80. La fórmula que vamos a utilizar es la siguiente, ¿correcto? Dice así: S va a ser igual a n por n más 1 dividido entre 2. Esa es la formulita que vamos a utilizar para resolver este ejercicio. Y según yo me acuerdo, hace un momento le dije que n es el último. Este señor que está aquí, que dice 80, viene a ser n. Entonces n va a ser 80. ¿Qué vamos a hacer entonces, profe? Vamos a sustituir nada más, pues. Entonces colocamos por acá, sustituyo, debe ser igual. Ojo aquí, S va a ser igual, n vale 80, multiplicado por 80 más 1, que sería 81, y dividido entre 2. Podemos simplificar un poquito, mitad y mitad, sería 40. Vamos a multiplicar para de una vez obtener la respuesta del ejercicio. 40 por 81, 4 por 1, 4, 8 por 4, 32, y le agregamos un 0. Y tenemos, jóvenes, la respuesta del ejercicio. ¿Cuánto sería entonces la suma desde el 1 hasta el 80? 3240. Vamos a hacer el segundo ejercicio. El segundo ejercicio son números pares. Miren dónde está empezando. 2, 4, 6, 8, así hasta el número 120. Para esto vamos a utilizar la siguiente fórmula. La fórmula es n por n más 1. Esa es la formulita
que vamos a utilizar para resolver este ejercicio. Necesitamos saber cuánto vale n. Y la fórmula dice así. Este último que ustedes están viendo aquí, que vale 120, es 2n. Lo decía la formulita. Entonces con eso nosotros vamos a calcular cuál es el valor de n. Entonces decimos por acá, miren, 2n vale 120. n entonces va a ser la mitad, que sería ¿cuánto? 60. Una vez que ya tengo el 60, recién voy a sustituir en mi fórmula. Entonces sería S, por lo tanto, S debe ser igual n 60 multiplicado 60 más 1 quedaría 61. Vamos a multiplicar, jóvenes, y de una vez damos la respuesta del ejercicio. A ver, multipliquemos. ¿Sí? Y aquí sale la respuesta. 6 por 1, 6, perfecto. 6 por 6, 36, y le agrego el 0. Ahí tienen, jóvenes, ustedes la respuesta de la suma de los números pares, empezando en 2 y terminando en 120. Vamos con el último ejercicio. Aquí, presten atención. En este caso, como es suma de números impares, 1, 3, 5, 7, vamos a utilizar esta formulita que acabamos de ver hace un momento. Pero para eso, primero necesitamos calcular n, porque aquí dice n al cuadrado. Entonces necesito calcular cuánto vale n. Si no, el ejercicio no va a salir. Entonces, ¿cómo hago, profe? Muy sencillo, miren. Como voy a utilizar esta fórmula que está aquí, necesito el valor de la n, aquí me dice que el último numerito se llama 2n menos 1. Entonces, el 99, entonces colocamos por aquí, entonces el 99 tiene que ser 2n menos 1, ¿ves? 2n menos 1 es el 99. Siempre lo vamos a tener que hacer de esa forma, porque necesitamos encontrar el valor de n para poder sustituirlo en la fórmula. Vamos a hacer aquí entonces, miren, 2n va a quedar, este pasa a sumar, son 100, entonces n va a quedar solamente 50. Una vez que ya tengo el valor de la n, lo único que me queda es aplicar mi fórmula. Entonces tenemos, se sabe, vamos a colocarlo por aquí, se sabe, perfecto, ¿qué se sabe? Dos puntos, que la suma es igual a n cuadrado. Entonces la suma debe ser igual a 50 elevado al cuadrado. Entonces la suma va a quedar 50 por 50, me quedaría 2500. Eso sería, jóvenes, la respuesta del ejercicio, cuya suma es 1 más 3 más 5, ¿hasta qué número? Hasta el 99. Copiando, por favor. Bien, continuando la clase de las series numéricas, vamos a ver ahora una serie que se llaman series numéricas de orden superior. Es decir, de orden superior se dice porque está elevado al cuadrado, está elevado al cubo, pero en este caso solamente vamos a hacer de elevado al cuadrado, que corresponde a sexto grado, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Muy bien, vamos con la primera serie, se llama serie de los cuadrados naturales. Es decir, hace un momento vimos 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hasta n. Pues ahora vamos a hacer 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado hasta el último, que sería n elevado al cuadrado. Es decir, los números naturales, pero cada uno de ellos elevado al cuadrado. Lo único que tenemos que hacer es la siguiente formulita. Dice así: para calcular la suma de estos numeritos, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Ojo aquí, ¿ah? N por n más 1 por 2n más 1, y todo eso dividido entre 6. Jóvenes, con esta formulita nosotros vamos a calcular el ejercicio, ¿correcto? No se olviden que esta fórmula solamente sirve cuando están elevados los números naturales al cuadrado y consecutivos. Vamos con la siguiente. La siguiente es serie de números naturales pero elevado al cubo, ¿sí? 1 cubo, 2 cubos, 3 cubos, 4 cubos, hasta el último que vale, se llama n elevado al cubo. Para eso vamos a aplicar la siguiente formulita. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros la serie normalita, que empezamos la primerita de n, de 1 más 2 más 3, ¿cómo era la formulita? ¿Se acuerdan? N por n más 1 sobre 2. Vamos a aplicar esa misma cuando son cubos. Miren aquí, por favor. N por n más 1 dividido entre 2. Pero, ojo aquí, como está elevado al cubo, la fórmula dice que este que hicimos hace un momento tiene que estar elevado al cuadrado. Hemos hecho las dos fórmulas. Entonces tenemos serie de cuadrados naturales, cuadrados de los números naturales empezando a partir del 1 siempre, y serie de cubos naturales empezando también a partir del 1. Son dos fórmulas totalmente diferentes y hay que aprendérselas. Copiando. Muy bien, chicos, vamos a terminar
con dos series más que son importantes aprenderlas. Entonces ya vimos serie de cuadrados naturales, los números naturales elevados al cuadrado, serie de números naturales elevados al cubo, y vamos a terminar con dos más que son la serie de cuadrados, pero ahora pares, pero pares, números pares elevados al cuadrado. Aquí tienen, ¿ve? 2 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 6 al cuadrado, así hasta el último que ya sabemos que vale 2 a la n, 2n elevado también al cuadrado. Profe, ¿cómo es la fórmula? La fórmula es muy sencillita, miren, apréndanse, ¿sí? Vamos a empezar con el 2n. Colocamos aquí 2n, ¿correcto? A ese señor lo vamos a multiplicar por ese mismo último, sumándole 1. Y luego colocamos 2n más 2. Y todo lo vamos a dividir entre 6. Así tenemos nuestra formulita. ¿Ves qué sencillo, no? Simplemente hay que seguir la secuencia. Y por último tenemos la serie de cuadrados impares. Los cuadrados impares ustedes lo tienen aquí, ¿sí? Cuadrados impares, perdón, que yo puse impares. Cuadrados, ahora sí, prestando atención. Tenemos 1 al cuadrado, 3 al cuadrado, 5 al cuadrado, pero en este caso estamos haciendo números impares. La formulita para calcular esa suma es la siguiente, prestando atención, ¿sí? Parecida a la que acabamos de ver un momentito, siempre empezando desde aquí, 2n menos 1, ¿sí? Entonces sería de la siguiente forma, prestando atención, 2n menos 1, le sumo 1, me quedaría 2n, al 2n le sumo 1, me va a quedar 2n más 1 y lo divido entre 6. Jóvenes, esas son las formulitas que vamos a utilizar. Vamos a hacer en unos momentos algunos ejercicios explicativos, no creo que sea muy sencillo, directamente los vamos a aplicar. Entonces hemos hecho ya 2, 4, 6, casi como 8 fórmulas y lo vamos a dar de estos últimos, que son las series de orden superior. Vamos a hacer algunos ejercicios, copiando por favor. Muy bien, vamos a hacer solamente un ejercicio explicativo porque todos son aplicaciones de la fórmula, ¿sí? Ya en el Zoom saben ustedes que profundizamos un poquito más. Perfecto, vamos a hacer este ejercicio, presten mucha atención. Dice suma de 2 al cuadrado más 4 al cuadrado más 6 al cuadrado hasta 30 elevado al cuadrado. Me estoy dando cuenta que corresponde a una serie de cuadrados pares. La fórmula que vamos a utilizar la tenemos aquí. Y no nos olvidemos, chicos, una cosa muy importante. Este último número, que es el 30, representa 2n. Profe, hay que hacerlo como hizo un ejercicio explicativo, sacar cuál es el valor de n. No, no es necesario. ¿Sabe por qué? Porque la fórmula me dice 2n. Entonces no es necesario que yo le calcule cuánto vale solamente el valor de n. Entonces, vamos aquí, aplicando la fórmula, prestando atención, tenemos suma debe ser igual. 2n es el 30. Ahí está. 2n más 1 sería 30 más 1, quedaría ¿cuánto? 31. Y 2n más 2 debe ser igual a 32. Todo dividido entre el 6. Lo único que nos quedaría ahora es simplemente multiplicar esos valores, ¿no? 30 por 31 por 32 y luego dividirlo entre 6, la cual nos va a resultar 4.960. Y tenemos, jóvenes, la respuesta del ejercicio. Nos vemos en el Zoom, cuídense mucho y sigan protegiéndose. Nos vemos, chao, chao.